Bienvenidos a esta charla dentro de la Escuela Online de Avagar, que en principio tiene, bueno, como ya sabéis, más o menos, casi todos, tiene como principio el crear espacios de conciencia hacia diferentes áreas, ¿no? Y tratar de ofrecer siempre información con contenidos contrastados y rigurosos. Creo que más o menos ya me conocéis todos. Soy Luis Lubeit, soy naturópata, profesor de yoga kundalini en la escuela Avagar y entrenador personal. Os presento la charla de alimentos animales y sostenibilidad. Es un tema muy controvertido y muy apasionante, a mi modo de ver, por lo menos. La verdad es que a veces nos cuesta como individuos eh, ser conscientes de que pequeños gestos que los tenemos como muy normalizados, estos pequeños gestos pueden tener una repercusión no solamente en nuestro entorno más próximo, sino en el planeta. El planeta Tierra es muy grande, ¿no? La Tierra es muy grande, pero somos mucha gente y pequeños gestos de mucha gente marcan las diferencias. Entonces, pequeños gestos como ir a hacer la compra o, yo qué sé, la higiene, ¿no? El agua que utilizamos o los jabones, productos químicos que utilizamos a la hora de vestirnos, el tipo de ropa que compramos, por ejemplo, de desplazarnos, ¿no? O incluso nuestra forma de pensar, que luego se ve reflejada en todo ello, ¿no? O incluso de interactuar con el medio, ¿no? A la hora de, yo qué sé, pues tirar un papelito al suelo o, bueno, o mil gestos que al final también pues hacen un sumatorio, ¿no? Entonces, en esta charla lo que vamos a hacer es relacionar eh, la, qué relación tiene con el medio ambiente, y si es sostenible una alimentación que esté, eh, que esté basada bueno, basada o que tenga una dieta omnívora, vamos, que tenga alimentos animales, además de los alimentos que ya consumimos habitualmente, ¿no? Idealmente nuestra dieta estará basada más en alimentos de carácter vegetal que animal, pero hay una presencia importante de ellos en nuestra dieta, como iremos viendo. Entonces, hay varios motivos, ¿no?, para cuestionarse el consumo de alimentos animales. Esto lo vimos en la formación de profesores de Kundalini Yoga y había como varios motivos, ¿no? Entonces, pueden ser motivos éticos, ¿no?, quizá hacia los animales, culturales. Hay ciertas culturas que no consumen cierto tipo de animales, por ejemplo, de tipo religioso igualmente, en ciertas épocas del año, o ciertas religiones también pues tienen ciertas acotaciones, ¿no?, hacia algunos alimentos. En un área un poco más yógica o espiritual, podríamos decir también una cuestión pránica, ¿no? Se dice que las carnes, por ejemplo, son animales muertos, entonces tiene una energía tamásica mucho más fuerte, y entonces esto también de alguna forma interactúa con nuestro prana, con nuestra energía vital. También cuestión de salud. Este tema quizá para más adelante sea motivo de otra charla, esta es otro webinar. Y por supuesto la sostenibilidad, que es el caso que nos atañe hoy. Entonces, mirad, las pandemias que tenemos a día de hoy en el mundo, las habituales, no sé las habituales, pero unas de las más conocidas, es simplemente querido poner esto para contextualizar, ¿no?, estas cuestiones. Mira, del COVID, por ejemplo, bueno, este dato lo puse hace unos días, no llegaba a 320.000 muertes. Bueno, muertes anuales, como veis ahí, en realidad el COVID no es muerte anual estricto, sino es una muerte total, pero teniendo en cuenta que ha sido durante este año, pues vale como ejemplo. La gripe común, por ejemplo, pues se lleva, por lo menos a lo que respecta al día de hoy del COVID, se lleva el doble de muertes de lo que se ha llevado de momento el COVID, como digo, hasta el día de hoy. La malaria, con unos 800.000, algo menos de 1 millón de muertes anuales. Y la mayor pandemia, o una de las mayores pandemias, quitando las enfermedades coronarias y algunas otras, la desnutrición. Y he querido poner la desnutrición con casi 3 millones. Bueno, hay que tener en cuenta que este dato es desnutrición infantil. Estos son muertes infantiles. No es muertes absolutas en el mundo por desnutrición, sino muertes infantiles por desnutrición. Entonces, se habla de vacunas. Se habla de vacunas para la malaria, por supuesto la vacuna con el COVID, todo el mundo está con la vacuna, sale la vacuna y tal. Me parece, bueno, tengo mi criterio propio, no es el momento de entrar en ello. La desnutrición tiene una vacuna muy simple,
muy simple. Y es precisamente una de las cosas, uno de los pilares que vamos a abordar hoy en esta charla. Bien, la pregunta, ¿no? ¿Los alimentos animales son sostenibles? Tenemos los grandes grupos de alimentos animales, que son las carnes, los pescados, los huevos y los lácteos, ¿no? ¿Y qué hay de sostenible en ellos, ¿no? Vamos a empezar, ya entrando en faena directamente, al respecto del agua. Cuando una persona se come un alimento, el tipo que sea, da igual que sea vegetal, que sea animal, ha hecho falta una cantidad de agua para poder desarrollarse ese alimento, ¿no? Bien sea un animal o bien sea, como digo, un vegetal. Entonces aquí tenemos en este cuadro las diferentes cantidades de agua que hacen falta para 1 kilo de producto. Entonces 1 kilo de producto en la mesa implica, pues en un extremo, por ejemplo, tenemos las manzanas con unos 700 litros más o menos por kilo de manzana, y en el extremo opuesto tenemos la ternera con algo más de 15.000 litros. 1.000 litros es 1 metro cúbico de agua, ¿de acuerdo? Entonces 15.000 litros serían 15 metros cúbicos de agua. Luego los quesos, el cerdo, el pollo, bueno, como veis ahí. Los huevos, esto es un dato quizá un poco curioso porque se habla de kilo de huevos. Entonces, 1 kilo de huevos más o menos es como algo menos de una docena y media de huevos. He hecho un cálculo según peso promedio de huevo y me salían exactamente 15 huevos. Depende mucho del tamaño, pero más o menos por ahí. Calculad eso, algo menos de una docena y media de huevos. Aquí, por ejemplo, no aparece el arroz. El arroz tiene un consumo bastante alto de agua, porque ya sabes que se cultiva por inundación. Y con los métodos tradicionales más o menos hacen falta entre 4 y 5.000 litros de agua por kilo de arroz, pero ahora se están desarrollando sistemas de, no sé cómo exactamente lo llaman, inundaciones como intermitentes o algo así, con lo que se ha conseguido reducir muchísimo el consumo de agua para el arroz. Y este dato no lo tengo ahora muy claro, pero creo que salía con algo así, unos 2.000 litros de agua por kilo de arroz. Bien, más allá de la ternera todavía está el buey, porque ternera se considera un animal pues, hasta 1 año, año y medio más o menos, siempre por debajo de los 2 años. Y el buey, para que se pueda considerar buey, tiene que tener al menos 4 años. Entonces, teniendo en cuenta que de ternera de año y medio a buey de 4 años, el engorde es muy pequeño, pero pasa mucho tiempo. Y es mucho tiempo el animal consumiendo y demás. Entonces, en el caso del buey, todavía se dispara mucho más la cantidad de agua, más o menos al doble de esto. Tenemos la alimentación animal. Claro, cuando tú comes un animal, este animal previamente ha comido algo, ¿no? Entonces, hoy día se crían los animales con piensos compuestos. Claro, porque por la rentabilidad, ¿no? Entonces, los piensos compuestos ¿de qué están hechos? Pues están hechos en general de grano, podríamos decir, ¿no? Grano cereal, pero también de leguminosas, por ejemplo, haba, soja, se usa muchísimo la soja por la cantidad de proteína que tiene, guisante, etcétera, ¿no? Entonces, este dato me ha sido bastante difícil calcularlo porque hay que tener en cuenta que no se come el mismo tipo de carne, o sea, en la misma proporción, ¿no? Por ejemplo, el pollo ahora mismo pues, representa como algo más de la mitad de la cantidad de carne que se consume, la ternera, en fin, entonces, esta es una estimación, pero bueno, da igual si al final son 5, 4 o 6 kilos. Por debajo de 5 os aseguro que no, pero más o menos he hecho un cálculo un poco prudente, ¿no? Entonces, más o menos 5 kilos de grano por kilo de carne. En los extremos, una vez más, están el pollo y el buey. El pollo necesita 2 kilos aproximadamente de grano, ahora está consiguiendo incluso rentabilizar aún más el grano y con menos cantidad todavía, con 1,8 kilos más o menos de grano, se puede conseguir 1 kilo de carne. No vamos a entrar en cómo se produce esa carne ni en qué condiciones están esos animales, estamos hablando únicamente de rentabilidad. Y en el extremo opuesto está el buey con más de 20 kilos de grano por kilo de carne. Entonces, tenemos en cuenta que la producción mundial de carne son 335 millones de toneladas. Millones de toneladas, o sea, eso es una barbaridad. Ahí tenéis la representación con todos los ceritos representados en kilos para que veáis la cantidad de ceros que tiene. Y este dato es a 2019. Hay una ligera tendencia en España a la reducción en carnes, pero en general la producción mundial se está incrementando porque muchos países en vías de desarrollo están subiéndose al carro del consumo de carne. Bien, si tenemos en cuenta que necesitamos de promedio 5 kilos de grano para hacer 1 kilo de carne,
toda esa cantidad de carne mundial necesita un total de 1,675 billones con B de toneladas, con 1.675 millones de toneladas. Y ahí lo tenéis representado en kilos también. Es 1.675.000 millones de kilos. O sea, son cifras que es difícil imaginárselas, ¿no? Bien, entonces a mí se me ocurrió hacer, esto yo no lo he visto en ningún sitio, pero se me ocurrió hacer la siguiente relación. Vale, si tenemos la población mundial a día de hoy de más o menos 7.700 millones de personas y se utilizan 1.675 millones de toneladas de grano, si lo dividimos toda esa cantidad de grano entre la población mundial, da, después de por kilo, o sea, por año, por mes, total, da 600 gramos por persona y día. 600 gramos por persona y día de grano. O sea, puede no parecer mucho, pero es que redondea un paquetito de medio kilo. ¿Serías capaz de comerte en un día, por ejemplo, medio kilo de lentejas en seco? ¿Vale? Luego hay que ponerlas a remojar y tal. Es una barbaridad. O medio kilo de quinoa o de trigo sarraceno, o una combinación de ambas, o de ellas, porque al fin y al cabo los piensos compuestos se hacen con múltiples cereales. Pues imagínate una cantidad X de avena, por ejemplo, en forma de copos para el desayuno, arroz para la comida, un mezclado, una complementación proteica mezclado, por ejemplo, con lenteja, etcétera. 600 gramos es una barbaridad por persona. Imaginas una familia, 4 personas, son 2 kilos y pico de cereales, que eso es virtualmente imposible comértelo en un día. Pero hay que tener en cuenta que no solo se produce esto en el mundo, esto es lo que se está produciendo solo para producir carnes. Bueno, cuando hablo de carnes, carnes, pescados, o sea, todo lo que sea alimentación animal. Y carnes también de pollo, de cordero, etc. Pero es que además de esto, comemos otras cosas. Entonces tú imagínate que cada día tuvieras un excedente, te llegaran a la puerta de tu casa y te trajeran 600 gramos, un paquete de una combinación de alimentos, o un día 600 gramos de garbanzos, otro día 600 gramos de arroz. O sea, os puedo decir que no sé, en 3 meses no tenéis dónde meter todo eso. No tenemos dónde meterlo porque es una barbaridad. La conclusión de esto es que no es cierto que no hay suficiente alimento en el mundo para la humanidad. Lo que sí es cierto es que está muy mal repartido, una vez más y como siempre. No vamos a entrar, o sea, sería muy ingenuo por mi parte pensar que el hecho de simplemente de comer carne va a haber ese excedente de alimento y va a haber alimento para todo el mundo. Sabemos que hay muchísimos intereses políticos, es muy complicado, pero los datos objetivos son estos. Entonces, luego es una cuestión quizá de conciencia social, no sé, no sé, líneas de actuación políticas, etcétera, para poder hacer llegar a esto a la población mundial, ¿no? Pero realmente la Tierra soporta ahora mismo una cantidad de alimento para más de 10.000 millones de personas. Así que sí hay suficiente alimento en el mundo. Bien, la Amazonia, el gran pulmón de la Tierra. Hace no mucho tiempo, hace unos pocos años, no recuerdo cuántos, quizá 4 o 5 años tal vez, se hablaba mucho del aceite de palma y la insostenibilidad del aceite de palma, porque se utilizaba pues, mucho en repostería y tal, por las cualidades organolépticas que tiene el aceite de palma, ¿no? Que hace unas texturas muy similares a lo que a mí me recuerda mucho a la manteca de cerdo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es vegetal, se puede cultivar en grandes cantidades y da pues, unas cualidades a ciertos alimentos, sobre todo a repostería y así, como muy interesantes. Y entonces hubo un movimiento muy fuerte contra los cultivos de la palma. Y sí es cierto que ha habido una gran deforestación en la Amazonia para el cultivo de la palma, y es de 10,6 millones de hectáreas. Bien, estos datos así siempre me gusta poneros ejemplos para que entendáis un poco mejor, ¿no? 10 millones de hectáreas aproximadamente es la superficie de Portugal. Entonces, en la Amazonia, una superficie equivalente a Portugal ha sido deforestada para el cultivo de la palma. Pero es que si miramos la agricultura animal quiere decir bien para superficies para pastoreo o bien para el cultivo, sobre todo de soja y otra serie de cereales y demás, para hacer piensos compuestos para las granjas y para el engorde de animales.
La agricultura animal, 55 millones de hectáreas. Y 55 millones de hectáreas es el equivalente aproximadamente a toda la península ibérica. Entonces, fijaos, Portugal, respecto a esto, ¿en qué queda? Es una barbaridad igualmente. Pero, bueno, millones de hectáreas, pero ¿cuántos millones de hectáreas tiene la Amazonia? Pues, mira, la Amazonia tiene aproximadamente 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Y más o menos ya se ha deforestado, creo que son 700, no llega a 1 millón de metros cuadrados. O sea, se ha deforestado como el 20% de la Amazonia. Es una auténtica barbaridad. Es una barbaridad. Con lo que representa, bueno, hay luego muchas cuestiones políticas detrás, etc. La Amazonia, sobre todo, está en Brasil. Brasil contempla como creo que es el 70-75% de total de la Amazonia, está en el Brasil y luego en los países adyacentes. Mirad, aquí vemos una fotografía satélite de la deforestación en el año 1984. Entonces, si observáis, ¿veis? Aquí estos cuadritos, ¿veis? Estos cuadritos son deforestación y luego estas manchas más claritas que se van viendo por aquí, ¿veis? Son deforestación. En el 84 dices, bueno, ves, aquí también un poquito y demás. Dices, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Bien, vamos a ver el año 2016. Es una fotografía de exactamente la misma zona de la Amazonia. Creo que ahora es bastante evidente. ¿Veis? En el 84, 2016. Y os digo una cosa, no mejora. Si es verdad que se ha reducido la velocidad de deforestación, aunque ha vuelto a subir en los últimos años, estos últimos años, a partir del 2010-12 más o menos, ha vuelto a subir el ritmo de deforestación, que había bajado, pero bajar o reducir el ritmo de deforestación implica que se sigue deforestando a un ritmo menor, pero se sigue deforestando. Y las zonas que se quedan desprotegidas de vegetación luego no se recuperan, se quedan allí como terminan siendo desérticas. No hay una buena recuperación, las lluvias arrastran la tierra, la empobrecen, es terrible. Bien, ¿qué recursos agrícolas? Conspiracy, el documental este, esto lo he sacado de allí, hacía una relación entre el recurso agrícola, la cantidad de terreno que hace falta para poder alimentar a una persona vegana versus ovolacto vegetariana versus omnívora. Entonces, mientras que una persona vegana por individuo con 600 metros cuadrados de terreno hay suficiente para poder alimentarla, teniendo en cuenta pues, los diferentes alimentos que tiene y los diferentes lugares donde se cultiva. Pero en 600 metros cuadrados se podría cultivar todo lo que necesita una dieta vegana. Una ovolacto vegetariana necesita 3 veces más, unos 1.800 metros cuadrados, y una omnívora necesita más de 1 hectárea por persona. Ni que decir que no existe terreno en el planeta para poder albergar a una población de 7.700 millones de personas con dieta omnívora. Otro dato, excrementos. Claro, todos los animales hacen sus cositas y estas cositas van a algún sitio. Bueno, luego vemos a dónde van, pero de momento vamos a ver la desproporción que hay. El ser humano respecto de los excrementos animales de la ganadería, más o menos es una proporción de 130 a 1. Entonces, ahí en esa rosquilla, en ese rosco, se ve lo que representaría proporcionalmente los excrementos humanos respecto de lo que hace la ganadería. Claro, la historia es que la caza no da para todo el mundo. Entonces, como la caza no da para todo el mundo, hemos aprendido a criar a los animales. Y entonces hemos desplazado la caza, hemos desplazado los terrenos donde viven los animales salvajes por animales domesticados. Entonces, claro, todo esto, hay una demanda increíble y todo esto pues, representa un problema muy serio en excrementos, un dato del que no se suele hablar demasiado. Pero esto lleva a las zonas muertas. Las zonas muertas son zonas normalmente, bueno, son del litoral, veis que todo está en la costa, son zonas del litoral y que literalmente su palabra lo deja bien claro, zonas muertas. ¿Qué significa esto? Hay una tal cantidad de nitrógeno debido a los desechos, a los excrementos de los animales, que el nitrógeno es un elemento que, ¿cómo diría? Es un abono para muchas algas. ¿Veis? Aquí hay zonas amarillas y zonas rojas. Las zonas eutróficas hacen referencia a un enriquecimiento en muchos nutrientes, sobre todo en nitrógeno, y dices, bueno, pues esto sería positivo.
Bueno, esto hace que se desarrollen un montón de algas desproporcionadamente, no tienen depredadores que las consuman, entonces estas algas reducen la cantidad de oxígeno en el agua de una forma increíble, acidificándola. Cuando se acidifica en exceso, entonces llega a la zona muerta. La zona muerta es una zona donde no se desarrolla nada más que bacterias que no necesitan oxígeno, anaerobias, y algunos organismos microscópicos, como ciertas algas, que no necesitan oxígeno o unas cantidades muy pequeñas de oxígeno para poder sobrevivir. Pero en estas zonas no sobrevive nada. No sobreviven moluscos, peces, no sobreviven algas comunes, no hay nada. Literalmente zonas muertas. Entonces hay una cantidad enorme de zonas muertas a lo largo de los litorales relacionadas con la producción de carne, la producción agraria. Eh, Vale, ahí veis que hay algunas zonas, unos puntitos azules, que parece que han recuperado parte, se han mejorado de esta hipoxia, de esta falta de oxígeno, ¿verdad? Pero como veis es un problema tremendo. Luego seguiremos un poquito con esto. Os presento a la familia invernadera, así la he llamado yo. Son los gases de efecto invernadero. Entonces, partiendo arriba el H2O, el agua, vamos a hacer un giro hacia la derecha, entonces tenemos el agua, el H2O, el CO2, que es el dióxido de carbono, el CH4, que es el metano, el CFC, que son clorofluorocarburos, luego el O3, que es el ozono, y el NOx, que es el óxido nitroso. Me gustaría centrarnos especialmente en el CH4, debajo del CO2. El CH4 es el metano. Y si bien las cantidades en peso absoluto de metano representan algo así como el 20%, el 17-20% del total de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera, hay que tener en cuenta que el metano es entre 20 y 25 veces más agresivo o tiene un efecto mayor sobre el efecto invernadero, de tal manera que aproximadamente la mitad del efecto invernadero del planeta está relacionada con el metano. El metano es un gas que lo producen las vacas, bueno, los animales en general, de los excrementos y muy especialmente de los eructos y sobre todo de los rumiantes. Pues los rumiantes tienen una gran cantidad de bacterias en los diferentes estómagos, entonces cuando regurgitan el alimento para volver a masticarlo, rumiarlo, ahí se desprende una gran cantidad de metano. Son no sé cuantísimas toneladas de metano, pero una muy buena manera de reducir el efecto invernadero sería reducir el metano en el ambiente. Ahora están investigando, es que esto, de verdad, el ingenio humano no tiene límite. Ahora están investigando en qué manera reducir de los aparatos digestivos de los herbívoros, de los rumiantes sobre todo, ciertas bacterias que producen el metano. Entonces, dándole ciertos antibióticos específicos que puedan matar estas bacterias, se reduciría la emisión de metano. Es una locura. Bueno, a mí me parece una locura, por lo menos. Entonces, ves experimentos por ahí con los animales que es terrible, que les abren ventanas, directamente ventanas de un tamaño suficiente para poder meter la mano. Y entonces, cuando se abre la ventana, es una compuerta, es que ya, si lo buscáis por ahí ya lo veréis, es una compuerta que se abre y entonces ahí dentro está el rumen y tal. Entonces los científicos meten ahí, sacan muestras, analizan, hacen experimentos. Es una cosa, no sé, a mí me parece escalofriante, la verdad. En fin, son cosas que se están haciendo, ¿no? En fin, y volviendo al efecto invernadero, el, el, eh, el metano es el responsable de aproximadamente la mitad del efecto invernadero de todos los gases que existen. Solamente el metano, el efecto invernadero del metano, equivale a, por ejemplo, al efecto invernadero de todos los vehículos que circulan por el planeta. Trenes, aviones, coches y todo lo que se te ocurra que circula por el planeta. Si sumamos el CO2 de todos estos vehículos, no llegaría a la cantidad de efecto invernadero producido por el metano. También es verdad que el CO2 se produce en la ganadería. Y en esta comparativa podemos ver cómo los diferentes recursos, puesto así en barras, que es muy gráfico, bueno, primero tenemos los recursos en cuanto a tierra. Una dieta omnívora necesita sobre 100, o sea, una dieta vegana sobre la dieta omnívora necesita un 5,5%. Recursos en agua solamente el 7,7%. El petróleo un 9, bueno, exactamente 9,1%. Y produce la mitad de CO2.
Porque los animales también producen CO2 y porque todos los mecanismos, todos los sistemas de transporte, etcétera, producen CO2. Entonces, una dieta omnívora suma todo lo de la dieta vegana, la producción de vegetales, etcétera, más la producción de vegetales para los animales, más todos los sistemas de transporte, etcétera, que no son pocos, fábricas, factorías, etcétera. Bueno, ¿y qué decir del pescado? Pues así como hemos aprendido a criar todos los animales, bueno, todos, la inmensa mayoría de los animales que se comen, vamos a decir terrestres, ¿no? Vaca, conejo, pollos, gallinas, cabras, ovejas, ¿verdad? Todo eso se cría. Pero con el pescado no pasa exactamente eso. Sí es verdad que hay piscifactorías, pero son mínimas respecto a lo que se consume. Entonces, el pescado, que ha sido un alimento que se ha mantenido en el tiempo, eh, pues de toda la vida, el incremento de la población y el incremento de la necesidad de consumir alimentos proteicos ha hecho que se siga cazando pescado. Digo cazando por hacer el símil de cazar la carne, ¿no? De cazar los animales terrestres. Claro, entonces la demanda es cada vez mayor. Así que se ponen cotas, se hacen acotaciones en los caladeros de pesca para que no se consigan más, no se capture más de X cantidad de pescado, etcétera. Bueno, hay un lío tremendo que yo la verdad es que solamente me he asomado por encima porque es muy complejo este mundo. Pero eso puede decir que una de las formas más habituales de pesca es el arrastre. El arrastre es unas redes que van arrastrándose, arrastrando por el fondo y pillan todo lo que pillan, destrozan corales, destrozan toda la fauna, destrozan la flora, destrozan todo lo que hay por ahí abajo. Y como se coge tanta morralla en el sentido literal, lo que se hace es, se tira entre el 50 y el 90% de lo que se coge. Y este tirar se produce por varios motivos. Primero, porque hay cosas que no se pueden aprovechar. Segundo, porque a lo mejor ya has llegado al cupo de lo que puedes capturar de cierta especie. Entonces, como te vas a pasar y te les pones una multa tremenda, pues lo tiras por la borda, pero ese animal ya está muerto. Quizá especies o animales que no dan la talla, etc. O sea, hay un montón de cosas y se tiran literalmente por la borda. Alguien pensaría, bueno, pues es que se tira por la borda, pues sirve de alimento para otros. No, eso no se recupera en la velocidad a la que se está extrayendo. Luego estaría la pesca sostenible. La pesca sostenible a priori puede resultar interesante o parecer interesante, pero resulta que como se hace una pesca mucho más selectiva, pues contamina 5 veces más, un 500% mayor contaminación. Claro, es que la pesca sostenible no puede llamarse así si va a alimentar a personas que no tienen un concepto sostenible de comer pescado. Entonces, todo pasaría por la reducción. Entonces, a lo mejor ahí sí tendría sentido para que se recuperan los calados, porque, por cierto, los caladeros europeos están agotados al 80%. O sea, no hay pescado en los caladeros europeos. Entonces hay que salir cada vez más fuera, más fuera. Ahora le toca a África, claro. Todos los caladeros de África se están llevando los países como Japón, China. Bueno, China es una cosa terrible con el pescado. Luego, el 70% de las especies están sobreexplotadas. O sea, no se recuperan al ritmo en el que se están sacando. Y luego el 20% de las capturas mundiales se destina a los viveros para la cría de pescado, ¿no? Para poder comer animales de vivero. Entonces, en las piscifactorías, ese 20% no solamente se utiliza porque hay diferentes tipos de peces y no todos son carnívoros, ¿no? Carnívoros en el sentido comen otros peces y demás, sino también los hay herbívoros, en fin. Entonces, la alimentación artificial, si bien es cierto, este es otro mundo complejísimo, pero en general, los piensos compuestos para los pescados están hechos de harina de pescado, de harina de carnes, huesos, sangre, vísceras, esto lo podéis buscar, ¿eh? No me estoy inventando. Harina de plumas. Harina de plumas, claro, es que hay muchísimas plumas. Se crean muchísimos pollos y muchos patos. Entonces, en vez de tirar todo eso, pues ¿qué se hace? Pues se hace harina y se ha descubierto pues, que es un alimento interesante y encima bien barato, porque en realidad es un desecho de la industria de las pollerías.
Y luego también se hace con harina de soja, algodón, maíz, sorgo, trigo, arroz, etc., ¿no? Y luego se complementa con conservantes, aglutinantes, estimulantes al crecimiento, pigmentos, antibióticos, por supuesto, porque pueden enfermar bastante y demás. No he querido entrar tampoco ahí en el tema de los antibióticos con las carnes, porque también es en fin, para un buen rato. Deciros que en España más o menos un kilo de carne tiene algo más de 400 miligramos de antibiótico. O sea, que cada vez que compras un kilo de carne, más o menos podríamos decir que te estás tomando un Clamoxil 500, para entendernos. Así que si comes carne regularmente, no tienes más que hacer una multiplicación y verías cuántos gramos de antibióticos te estás metiendo a lo largo del año. Y luego, claro, hay cepas resistentes a antibióticos, normal. Si estamos alimentando nuestras bacterias con antibióticos, es una contradicción, porque las bacterias se destruyen con los antibióticos, pero muchas de ellas son capaces de adaptarse. Así que luego llega una infección, las cosas se ponen serias y los antibióticos no funcionan porque vienes tomándolos todos los días. Bueno, ¿y qué decir sobre España y los españoles? Vamos ya a centrarnos un poco más en lo que pasa en nuestro entorno más inmediato. Bueno, el consumo en España de carnes, esto es, según 2018, ahí tenéis la fuente, el Ministerio de Agricultura y Pesca, se consumieron 46,2 kilos por persona y año. PA significa persona y año. 46,2 kilos. Si recordamos que por cada kilo de carne tenemos de media 400 miligramos de antibióticos, echad la cuenta, sale un montón de gramos de antibióticos consumidos. Pero más allá de los antibióticos, toda esta carne hay que producirla, hay que hacerla crecer, ¿verdad? Pescados, la mitad, 23 kilos por persona y año. Los lácteos son casi 110 kilos por persona y año. Los lácteos incluyen estos grupos que veis aquí, lo mismo la leche, los yogures, kefir, etc., mantequillas y quesos. Y los huevos, unos 8,4 kilos por persona y año, que son más o menos unas 10 docenas, 10, 11, 12 docenas más o menos de huevos. Esto equivaldría aproximadamente como a unos 10 o 12 huevos, vamos a decir, redondeando una docena por persona y mes, aproximadamente, de huevos. Tampoco vamos a entrar en las gallinas, en cómo están, porque ahí entraríamos en otro aspecto, que sería las cuestiones éticas, y estamos hablando de sostenibilidad en cuanto a recursos y demás, ¿vale? Pero también eso tendría mucho tema de conversación. Bien, entonces, viendo todo esto, que la cantidad de agua que hace falta para el engorde, para los animales, la cantidad de grano que hace falta, la cantidad de CO2 que producen, etc., me he tomado la libertad de sacar este dato lo he tenido que sacar yo porque no lo he encontrado por ningún sitio. Entonces, el consumo de agua por persona y año en España es de aproximadamente 560 metros cúbicos, 560.000 litros, lo cual significa que 4 personas suman la cantidad de agua de eso que veis ahí, que es una piscina olímpica. 4 personas, es decir, una familia de 4 personas, consumen solamente en alimentos animales el equivalente a una piscina olímpica. Eso es mucha, mucha, mucha agua. Está muy bien cerrar el grifo cuando te cepillas los dientes. ¿A quién se le ocurriría mantener a día de hoy el grifo abierto, verdad? O las cisternas que hacen media descarga nada más porque ahorras agua y al final del año has ahorrado, ¡wow! Increíble. 2.000 litros, 3.000 litros, 4.000, 5.000 litros. ¿Qué es eso comparado con los 560.000 litros que hacen falta para que una persona pueda comer carne en España? En otros países el consumo es mayor, pero en España estos son los datos. Bien, para esos animales ha hecho falta casi una tonelada de grano, 800 kilos de grano, en ese promedio también de 5 kilos, como decía, por kilo, ¿no?, que vimos antes. Y las emisiones de CO2, no vamos a hablar del metano, porque el metano me estaba volviendo loco con las cifras y he dicho, mira, paso del metano, pero bueno, también es una barbaridad. Pero del CO2 es 1,2 toneladas. Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, pues eso significa aproximadamente la cantidad de CO2 que emites a la atmósfera conduciendo tu coche durante un año, más o menos. He hecho un cálculo y más o menos es como 1.500 kilos de CO2 por el vehículo. No está muy lejos, vamos a decir que son más o menos equivalentes, ¿no? Así que si comes carnes, en realidad estás conduciendo 2 coches simultáneamente, ¿no? El que conduces normalmente y la cantidad de CO2 que produce todos los animales que están siendo producidos y demás para tu consumo. Bien, en España
también el mismo ministerio, la misma fuente, en alimentación y bebidas, cada persona de promedio invierte o gasta 2.500 euros. Y el 48% de esta cantidad es destinado a alimentos animales. O sea, podríamos decir que la mitad del presupuesto de las personas de este país es destinado a alimentos animales. Esos son 1.200 euros al año por persona, el equivalente a 100 euros al mes por persona. Eso es mucho dinero. Si quieres ahorrar, igual también estaría bien mirar por aquí. Esto ya es más de cara al bolsillo, pero de forma indirecta también beneficiaría al medio ambiente. Bien, ¿y por qué no podemos simplemente pues, reducir el consumo de carne? Bueno, pues hay varios motivos. Primero está la relación emocional con la comida. Oye, vienen los amigos, vamos a preparar una barbacoa y tal. Ahí estás pensando en nutrición, algo por el estilo. No, estás pensando en la fiesta, en el rollo de la barbacoa, en lo rico, tal. Es una relación que no tiene nada que ver con las necesidades fisiológicas de esta máquina biológica que tú tienes. Pero, sin embargo, hay una relación enorme emocional con la comida. Ay, es que con lo rico que está, ¿cómo no vas a comer jamón con lo rico que está? Perdona. Como si el hecho de estar rico fuera una condición sine qua non para comer un alimento y para poder justificar el comer un alimento. Rico, no rico, bueno, es algo, es una decisión muchas veces el rico, no rico, ¿no? O una adaptación, una costumbre. Pero, no sé, a los masái, por ejemplo, les parece una delicia el llenar una calabaza con leche, meter sangre fresca, batirla y esos coágulos se los comen y para ellos es una delicia. Y a más de uno se le habrá torcido el gesto solamente de pensarlo. Así que rico o no rico en realidad es una cuestión muy coyuntural, ¿no? Es muy aprendida. Entonces la normalidad dietética la hace la media. Así que a mí me viene gente a la consulta y les pregunto, oye, ¿y tú qué tipo de alimentación haces? ¿No? Entonces, pues, lo normal. Lo normal. ¿Qué es lo normal? Lo normal no es lo mismo para, no sé, un asiático que para nosotros, que para en Sudamérica, en Centroáfrica. Entonces, la normalidad dietética, todo lo normalizamos y todo es como normal, pero una vez más, normal no significa nada. Los valores de colesterol, pues lo normal, y lo normal, y ¿qué tal está el abuelo? Pues está muy bien, con los achaques propios de la edad, lo normal, joder, lo normal, pero, pero si es que está hecho polvo, ¿no? ¿Cómo es normal? Así que todo lo normalizamos. Y por supuesto, la relación con la comida también. Y entonces todo esto lo revestimos de argumentos, yo lo llamo argumentos médico-científico-comerciales. Esto es una cosa que me he inventado yo, esta palabra. Esto no. Entonces, médico-científicos-comerciales. Entonces, al respecto de las proteínas animales, lo importantes que son, al respecto del calcio y la importancia de los lácteos, cuando ya está más que demostrado que aquellos países que consumen más lácteos son curiosamente aquellos que tienen mayor incidencia, por ejemplo, en osteoporosis. Entonces, hay cosas que caen ya por su propio peso, pero se siguen manteniendo mediante argumentos médico-científico-comerciales. Y es que son maquinarias que generan una cantidad de puestos de trabajo, por supuesto. Mirad, la industria cárnica representa el 2% del Producto Interior Bruto de España. Eso es mucha gente trabajando, eso es mucho dinero. Entonces, tienes que apoyar esa rueda que está girando, aunque el hecho de girar esa rueda haga destruir el planeta. Pues yo creo que ha llegado el momento de pararse un poco y darse cuenta de quizá ese tipo de cosas que damos por normales, que están ricas, etcétera. Creo que tenemos que pararnos un poco y mirar si realmente eso es sensato, es razonable y si es democrático en el sentido más global, global entendiéndose a la Tierra, ¿no? Lo más global de la palabra, ¿no? Al respecto de la vitamina B12, del hierro, los ácidos grasos omega 3 del pescado. Ahora, por ejemplo, les ha dado por capturar krill. Dios mío, krill. O sea, ¿dónde vamos a llegar si empezamos a destruir el alimento de las ballenas? ¿Sabes? El krill es una especie de gamba que se da en aguas frías y demás, que por supuesto también el hecho del calentamiento global y el incremento de temperaturas está reduciendo las poblaciones de krill, pero encima de eso, además ahora se está capturando krill a expuertas para hacer carnes baratas, bueno, carnes de pescado, ¿no? De estos sticks de pescado, no sé cómo se llaman, los palitos estos de pescado y todo esto, no, palitos de cangrejo los llaman, ¿no? O por ejemplo, para concentrados de omega 3. El aceite de krill es riquísimo en omega 3. Bueno, ¿y qué? Pero déjalo ahí, que esa es la comida de las ballenas, no le quites la comida a las ballenas. ¿Sabes? O sea, estamos expoliando todos los recursos del planeta y encontramos algo y allá vamos y hasta que no lo reventamos no paramos.
Y eso al final es un efecto dominó que nos repercute de una forma indirecta, pero nos repercute. Entonces, cuando uno va a un herbolario y dice, tengo un nivel de colesterol altos, vale, oye, pues mira, toma este omega 3 y miras, aceite de krill. Y dices, muy bien, estos pequeños gestos que decía antes, ¿no? Pues te lo tomas y ya está. Pero es que detrás de ello hay una industria que está acabando también, todavía no, todavía hay mucho krill, pero es que ya se han metido los chinos, los japoneses con el krill, o sea, el krill le quedan los días contados también. Y si al krill le quedan los días contados, a las ballenas también, pues nos cargamos a todas las ballenas, porque es que es su alimento. En fin, como veis, el tema este abres una pantalla y aparece un montón de subpantallas y es una cosa muy complicada, ¿no? La vitamina B12, por ejemplo, bueno, esto sí que lo dejamos para el debate posterior. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues creo que a estas alturas de la charla está bien claro. Reducir drásticamente o incluso eliminar el consumo de alimentos animales. ¿Qué significaría reducir drásticamente? Por ejemplo, comer carne una vez por semana. Es más que suficiente. Si acaso las necesitaras, que en realidad no las necesitas, pero si acaso las necesitaras una vez por semana, 2 veces como mucho por semana, no a diario. Hay muchísima gente que come carne todos los días. Y ya no solamente carne o pescado al mediodía de segundo plato, sino en forma de unas tajaditas de jamón, un poquito de choricito, unas salchichas de no sé qué, tal. Todo eso es carne también. No solamente el filete, o las albóndigas, ¿no? O la carne picada para hacer la boloñesa. Entonces, habría que reducir drásticamente, pero de verdad, habría que tomarse esto muy en serio, porque de verdad que nos va la vida en ello. Y aprender a informarse. Como siempre, pues la información es sobre alternativas, la forma habitual de alimentarse. Mira, hoy día no tenemos excusa, hemos aprendido muchísimo sobre nutrición, sobre las formas de conseguir proteínas alternativas, etcétera, sin necesidad de consumir alimentos animales. Entonces, ¿qué podríamos hacer también? Mirad, siempre se habla de la proteína animal, pero no tenemos en cuenta la cantidad de proteína que tenemos también en el reino vegetal. Por ejemplo, los reyes de las proteínas, en términos generales, son las semillas. Las semillas sería la semilla de chía, por ejemplo, la semilla de lino, semilla de girasol, de calabaza. Tiene una cantidad de proteína tremenda, entre 20 y 30 gramos de proteína por 100 gramos. Eso es muchísimo, muchísimo. El lino y la chía habría que molerlas, porque si no la proteína está dentro y no la aprovechamos. Las legumbres, por ejemplo, bueno, la reina, por supuesto, es la soja, con 35 gramos por 100 gramos, una barbaridad. Pero no a todo el mundo le sienta bien la soja, por ejemplo, la leche de soja o el tofu, ¿no? Pero la soja es la reina. Pero sí podría ser fermentada, por ejemplo, en forma de tempe, y ahí tiene una biodisponibilidad altísima. Las legumbres en general entre 20 y 25 gramos por 100 gramos. Luego tenemos los frutos secos, que tienen también una buena cantidad de 15 a 25 gramos por 100 gramos. Los cereales ya tienen algo menos, entre 8 y 16 gramos por 100 gramos. Siempre es un rango porque hay muchos tipos de alimentos, entonces cada uno de ellos yo de memoria no puedo decir, pues mira, cereales, pues mira, la avena tiene tal y el arroz tiene cual y el amaranto tiene tal. Pero en general entre 8 y 16 gramos. Las verduras tienen poquito, pero también tienen proteínas, de 1 a 3 gramos. Y puedes comer cantidades ingentes de verduras. Te preparas una crema de verduras y te puedes comer tranquilamente casi medio kilo de verdura en forma de crema de verduras o cosas por el estilo. Y las frutas tienen trazas, pero bueno, también al final todo suma. Y tienen desde prácticamente trazas o nada hasta unos 2 gramos más o menos las frutas con mayor cantidad de proteína. Los higos, por ejemplo, son unas frutas bastante ricas en proteína, la papaya también y algunas otras. La complementación proteica, ya que hablamos de los vegetales y sustituir a las carnes, la complementación proteica, ya es por abreviar, consiste en mezclar legumbres y cereales, por supuesto integrales. Veis ahí cereales refinados, olvidados de ellos, los cereales integrales. Entonces, mientras los cereales integrales son pobres en lisina, las legumbres son ricas en lisina. Veis aquí veis aquí esta lisina aquí abajo quiere decir que son pobres en lisina y esta lisina de aquí arriba quiere decir que las legumbres son ricas en lisina. Y curiosamente las legumbres son pobres en metionina, son aminoácidos, son diferentes tipos de aminoácidos. Mientras que los cereales integrales son ricos en metionina. Así que si combino ambos, lo que le falta a uno lo aporta el otro porque tienen exceso. Por lo tanto, al final, encontramos que tenemos una proteína de un valor biológico suficientemente alto. Diferentes tipos de complementación proteica. La típica son legumbres y cereales. Por ejemplo, lentejas con arroz, cuscús con garbanzos, soja, ahí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Una legumbre y un cereal integral por otro lado. Pero otro también bastante típico suele ser, por ejemplo, los cereales integrales y frutos secos. Por ejemplo, hacer un arroz integral al que le echamos unas nueces, unas almendras, unos anacardos. O incluso
comer, por ejemplo, un cereal o una legumbre de primero, y de segundo, aunque suene un poquito raro, ¿por qué no comer, por ejemplo, un puñado de frutos secos? Ya sé que culturalmente no estamos preparados para entender esto, pero podrías comer perfectamente de primero unas lentejas, por ejemplo, y de segundo un puñado de nueces. Sería perfectamente válido y perfectamente nutritivo, ¿no? Unos cereales, etcétera, ¿no? Así que ahí también se abren posibilidades dietéticas muy interesantes. El kicheri, si queréis, luego puedo compartir esta receta. El kicheri es un plato de la Ayurveda, de la India, que combina, esta es la base de la alimentación de más o menos 1.000 millones de indios, una cosa así, casi nada. Y combina principalmente, en ellos sobre todo el mung dal, un tipo de lenteja que toman allí, y el arroz integral. Bueno, el arroz blanco lo hacen allí, lo ideal sería con integral. Y luego con especias, sal marina, tal. Luego esto se echa con un montón de verduras, agua suficiente, bien cubierto, se cuece a fuego lento, nada de olla express, por supuesto, acordaos del otro webinar de las temperaturas. Y luego esto es un plato maravilloso, es un potajito que puede ser más o menos ligero, más o menos denso, los primeros te quedan un engrudo, pero es realmente nutritivo y si además luego ya le combinas, le echas un poquito de levadura de cerveza y demás, pues queda un plato totalmente satisfactorio como plato único. Tampoco hace falta comer un primero y un segundo cada vez que comes. Os recomiendo varios documentales que hablan de este tipo de cosas. El primero que ya he comentado antes es Cowspiracy, de Kip Anderson. El segundo es The Game Changers, muy interesante también. En español no sé cómo lo titularon. Luego el de Tenedores sobre cuchillos, ¿no? Forks over Knives. Después Food Inc. Limited, también es muy interesante. Y 10.000 millones, que habla sobre la población mundial y sobre qué hacer con la alimentación para el planeta y demás. Así que muchas gracias por escuchar. Ahora voy a abrir la ronda de preguntas y respuestas, si queréis. Y recuerda ser responsable, cuida tu planeta y usted está aquí. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Hola Luis, que muchas gracias por la charla, realmente me ha gustado mucho. Ya sabes que yo soy una de tus fans. Y simplemente quería agregar, ¿no? Porque hay un alimento que está muy de moda, que es el aguacate. Sí. Y la verdad que yo me quedé muy impresionada cuando hace un par de semanas pues vi un documental y me quedé con el dato, ¿no? De que 1 kilo de aguacate, para producir 1 kilo de aguacate se necesitan pues 2.000 litros de agua, ¿no? Eso no es nada. Entonces, no es nada, pero bueno, ¿cuántos aguacates compramos al mes, no? Entonces, bueno, eso a mí me ha servido lo que tú decías, ¿no? Para crear conciencia y Claro, hacer mi claro. consumo más consciente, ¿no? Yo ya he dejado de comprar aguacates y compro una vez al mes, si eso, ¿sabes? Claro. Que me ha parecido una brutalidad ver cómo, sobre todo en la parte de Chile, en el sur de California, las Claro, sequías que se producen, ¿no? Por los riegos y demás. claro, claro. Una cosa se pone de moda y todos se apuntan a esa moda. Exacto, Ahora sí, sí. el grill se está poniendo de moda y verás tú la que se va a liar con el grill, por ejemplo, ¿no? Y el aguacate no es una excepción. Claro, ese es el problema, que es que esto es bueno. Como siempre tendemos a polarizar todo, esto es bueno, esto es malo. Uy, aceite de palma es malo, ya no hay aceite de palma. Ahora el aguacate es bueno, todo el mundo el aguacate. Caray, pero es Claro. que hay más alternativas. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero 2.000 litros la producción de 1 kilo de aguacate está dentro de lo razonable. Sí, pero Sinceramente, está dentro un de lo kilo razonable. que son 5 aguacates. Sí, bueno, el tamaño, claro. Y el Sí, tema es el excesivo 4 a 6 consumo aguacates. que hacemos, ¿no? Que si sales a comer, pues encuentras un montón de platos en la carta, yo que soy vegetariana, que llevan aguacates. Entonces dices, "Uf, Claro, claro. Sí, sí. ¿cuántos kilos, no?". Como todo sentido común, el Sí, menos el común menos posible. común. Así es, así es. Muy Vale, bien, gracias, Sabina. Luis. Muchísimas gracias por tu aportación, gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo, comentar algo? Mario, ¿qué te A lo parece, que Mario? comentaba la compañera, incluso hasta en Madrid hay sitios que solamente son especialistas en aguacates. Cualquier plato que cojas siempre tiene aguacate. Tiene que tener aguacates hasta en el postre, Sí, por sí, sí, alguna sí. manera. Me recuerda a Eh, aquellos que están especializados en carnes, ¿no? Y entonces todo lo que tienes son carnes. En las ensaladas tienes carnes, todo en el eso. plato tienes carnes, todo es carnes. Pero bueno, pues ahora han cambiado la carne por el aguacate. Son modas y ya está. Pues las Sí, modas es lo que tienen. Y como somos así de borregos, pues nos tiramos las modas sin pensarlo dos veces. Así. eso es. Y Gracias, Mario. felicidades por el webinar.
Muchas Muchas gracias. gracias. Recordad que luego quedará colgado en la página de YouTube de Avagar. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí. Ha sido un placer compartir este ratito con todos vosotros. Y nada, nos vemos en el próximo. ¿De acuerdo? Muchas gracias a ti, Luis. Gracias a vosotros.